Un cordial saludo. Bienvenidos a el conversatorio de Hablemos sobre el trastorno límite de personalidad. Bienvenidos los nuevos suscriptores y gracias a los seguidores que constantemente nos envían sus comentarios y sus agradecimientos. El tema de hoy es la territorialidad en el trastorno límite de personalidad. No es narcisismo. No es narcisismo y luego voy a explicar el por qué. La territorialidad emocional en las personas con trastorno límite de personalidad es totalmente muy diferente a lo que es una persona con personalidad narcisista. En este live vamos a hablar sobre cómo pueden las parejas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad mejorar la relación. Y vamos a mirar cuál es la diferencia entre un narcisista, una personalidad narcisista y una personalidad con trastorno límite de personalidad. La persona con trastorno límite de personalidad tiene desde el momento del trauma lo que es el miedo al abandono y al rechazo. Mientras que la personalidad narcisista siempre va a buscar el poder y la grandiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que le estén diciendo cómo eres de hermoso, cómo eres de bello, cómo eres de linda, cómo eres de grande, cómo eres la mejor, ¿sí? Entonces todo esto míreme que es muy diferente, totalmente diferente. Además, la inestabilidad emocional de la persona con trastorno límite de personalidad es totalmente diferente a la personalidad, al trastorno de personalidad narcisista. ¿Pero por qué? Porque la persona con trastorno narcisista no se va a exponer, porque para él es muy importante su imagen y su grandiosidad, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad se detona muy rápido, demasiadamente rápido, y muestra su estado de regulación y su falta de control, del control de sí mismo. Muy bien, entonces quédense en este live que aquí vamos a ver qué es lo que puede hacer la pareja no TLP con la persona con trastorno límite de personalidad. Esta pregunta me la hacen también muy constantemente, es una pregunta constante de las parejas que no tienen trastorno límite de personalidad, que conviven con personas con el trastorno, y cómo hacer para que su pareja regule sus emociones, cómo hacer para que su pareja no sea tan territorial, no sea tan absorbente, no sea tan limitante con ellos, no sea tan hipervigilante con su pareja, ¿sí? Todo esto, recuerde que todo esto viene por un trauma de la infancia y tiene muchísimo que ver con el miedo y el rechazo al abandono. ¿Qué pasa? Como en una relación de pareja, cuando la persona con trastorno límite de personalidad ve es desde los rasgos, ve desde su mirada, desde su comportamiento, desde su lenguaje, que cambió por cualquier cosita pequeña, que es un cambio en su forma de compartir o dirigirse a su pareja, ellos inmediatamente sienten un abandono y un rechazo. A partir de ese momento, ellos empiezan en esa hipervigilancia y en ese, territorialidad donde nadie puede entrar, nadie puede compartir, nadie les puede hablar, nadie les puede dar nada, nadie puede tener contacto con su pareja, que totalmente los aísla, les quita, la persona con trastorno límite de personalidad, primero que todo, no es consciente de lo que está haciendo. Así creamos las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, que es coherente, que es una persona racional, que es una persona que tiene un intelecto
por encima de, que rebasa la media de. Una cosa es la inteligencia intelectual y otra es la inteligencia emocional. La inteligencia intelectual tiene que ver con habilidades duras, con su profesión. Y ahí no hubo ningún problema ni ningún trauma. El trauma fue en las habilidades blandas, en las emociones y en las relaciones, las interacciones sociales, en las relaciones con su pareja, en las relaciones con su familia, en las relaciones con sus amistades, en las relaciones con el otro. Ahí es donde viene lo que es la dificultad. ¿Qué pasa? Mientras que uno aprende a leer, ver y sentir a su pareja con trastorno límite de personalidad, uno de verdad que se confunde. ¿Por qué? ¿Por qué se confunde? Porque entramos en una discusión de tú a tú, de agresión a agresión verbal, y ellos responden, ellos gritan, ellos abren sus ojos, ellos gesticulan mucho, ellos manotean demasiado. Y tenemos la creencia, y eso es una creencia, que él lo está haciendo o ella lo está haciendo por gusto. No, ella o él están detonados. Ya hágase de cuenta que su psique, sus habilidades blandas, sus emociones fueron atrapadas y secuestradas, como habla Goleman, en la amígdala, en ese estado de abandono y miedo y pánico. Entonces, entre el miedo y la rabia y el miedo, ellos hablan, ellos gritan, y nosotros creemos que es que ellos son groseros, que fueron malos criados, que los papás, que las mamás, que siendo hija única, hijo único, nada tiene que ver con eso, absolutamente nada. Y que hay momentos en que se convierten en algo divino, en algo amoroso, en algo tierno, en algo que es espectacularmente fantástico. Además, tienen la habilidad, ellos tienen una habilidad que nosotras, las personas que no tenemos este trastorno, y es que ellos tienen más desarrollados el primero y el segundo cerebro, o sea, el primer cerebro, el reptiliano, y el segundo, el límbico. Entonces están las funciones con las emociones, y el prefrontal, que tiene que ver con la parte ejecutiva, no. O sea, ellos tienen la capacidad, o desde el trauma, ellos separan esas habilidades blandas y separan esas habilidades duras. Las separa completamente. Y en ese momento, cuando están hablando de afectos, cuando están hablando de socialización, cuando están hablando de relación, ellos inmediatamente separan, o sea, ese es el cerebro, el prefrontal no está haciendo clic, para poder partir del otro, pensar lo que está diciendo el otro, escuchar lo que está diciendo el otro, para nada, absolutamente para nada. No está sino solamente conectado con la parte cognitiva, y la parte cognitiva de ellos, de las personas con trastorno límite de personalidad, está solamente entre lo que es literal, o sea, lo que es totalmente totalmente blanco o negro, lo sí o no. Ellos están ahí en esa parte donde no cabe esa otra parte, que es el estar en la empatía y en la compasión del otro. No lo tienen, hay que desarrollarlo. ¿Qué hay que hacer? Por favor, no se enganchen. Lo que hablábamos la semana pasada, no se vayan a enganchar, no lo hagan personal. Que ellos tienen la habilidad, sí, porque tienen esa habilidad de sacarnos a nosotros la ira, de sacarnos a nosotros como dicen acá, la piedra, la rabia, la ira, el disgusto, el malestar. Sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros, las personas que no tenemos este trastorno, estamos dentro de lo que es el amor, la empatía, la compasión, la humildad, la sencillez. Tenemos todas estas emociones y todas estas sensaciones reguladas, muy reguladas. Ellos no las tienen despepitadas, las tienen en caos. Entonces ellos no nos van a escuchar, no van a entender. ¿Qué hay que hacer? La semana pasada me hablaba una paciente que por primera vez entendió que era no engancharse, no hacerlo personal,
partir de él, sentirlo a él y leerlo a él. Les explicaba que en uno de sus viajes él empezó a hacerle reclamos, y esos reclamos tienen que ver con la familia, los hijos, los amigos, que el papá, que el hermano, o sea, empezó a no aceptar que ella tenga relaciones o vínculos con su grupo de familia y menos con sus amistades. Antes ella decía, yo me enganchaba a gritarle y terminaba muy mal. ¿Qué hice? Me quedé escuchándolo, lo que él decía. Él hablaba desde el pasado y no estaba en el presente disfrutando el momento. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente, para no entrar en esas discusiones que no tienen fin, porque todo lo que todo lo que diga será utilizado en tu contra, ella empezó a hacerle un cambio de palabras para que él simplemente empezara a estar más en el presente. Estuvo casi una semana o semana y media y me dice que por primera vez pudo lograr estar en un ambiente con su esposo más relajado y entendiéndolo a él. Pero ¿por qué cierras la habitación si esto es un hotel? ¿Y por qué tienes que cerrarlo? Para que no te vayas, para que no te vueles, para que no te alejes. Y ella pudo haberle dicho cualquier cantidad de cosas, como yo decía antes, y ella dijo, oh, qué bien, ok, quédate tranquilo que no quiero ir a ninguna parte sin ti. Entonces mírame que es muy fácil cuando entendemos el lenguaje de ese adulto en un niño, cómo cambiarle de tema y regularle sus emociones y hacerle contención emocional. Es eso. Pero mientras que nosotros no entendamos este lenguaje, mientras que nosotros, las personas no TLP, no tengamos la claridad, porque es claridad, de poder ver en ellos esa incapacidad de poder tener una comunicación fluida, una relación afectiva sana, una relación libre y de respeto, vamos a hacer de nuestras vidas un infierno. Vamos a hacer de nuestras vidas un caos. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan a su caos. El caos emocional se instaura a partir del momento en que tuvo el trauma. O sea que estamos hablando en esa infancia. Y ellos nos van a llevar a ese lugar en el que ellos se encuentran desde la infancia, para que estemos nosotros con miedo y con rabia y con miedo. Y ellos ahí van a sentirse que sí, que sí los queremos, que sí los amamos, que estamos con ellos, que ellos no sienten el abandono. ¿Veis? O sea, nos dejamos absorber por ellos, ¿ya? Y esto es al contrario, es darle nosotros de nuestra valía, de nuestra autoestima y de nuestra identidad, darle un lugar seguro que sean de ellos, para ellos y con ellos. Y mostrándole que se puede perfectamente, regulando las emociones, se puede sanar ese miedo que generó a partir del trauma. Puede estar él tranquilo o ella tranquila consigo mismo, porque solamente está en el imaginario de la persona con trastorno límite de personalidad. La persona que no tiene este trastorno ni siquiera se lo imagina, ¿correcto? Pero ellos constantemente lo están imaginando, el miedo al abandono y al rechazo. En el momento en que ellos detectan ese miedo a ese rechazo, ellos sufren, créanme que ellos sufren. Tengo una pareja que en estos momentos sabe como el momento en que él cambió, y el cambio fue claro cuando entra a terapia y empieza a entender este lenguaje, que este lenguaje no es fácil, porque como nosotros tenemos una estructura, digamos, de control, una estructura de sensatez,
o sea, una estructura de nuestra identidad, del saber quién soy, para dónde voy, qué quiero hacer, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis tareas, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis rutinas. O sea, para nosotros nos es fácil todo esto, para ellos no, aún más. El tiempo de ellos no es el mismo tiempo que tenemos nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, porque el tiempo ellos lo dilatan y lo dilatan y lo dilatan y lo dilatan, pero no es porque ellos no quieran o ellos les da la gana, no, porque ellos, a partir del momento que la identidad entró en caos, el tiempo entró en caos. Entonces ellos pueden hoy amarte mucho, 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 pero al instante o al día siguiente te puede odiar. ¿Pero por qué? Porque no aceptaste. Escuchó un no que no quería escuchar o escuchó un sí que no quería escuchar. Y ellos inmediatamente están, o estás a favor mío, si sos sumiso o sumisa, estás a favor mío, y si no estás a favor mío, estás en contra mía, porque entonces entras a darle una explicación, a que ella o él entienda que así no se llevan las relaciones, que así no se lleva una comunicación, que así no se lleva una vida en pareja. Entonces, ahí entra todo este conflicto. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Como me lo dicen, me lo preguntan constantemente. Aprender este lenguaje, el lenguaje de ellos. Pero ¿por qué somos nosotras o nosotros los que tenemos? Porque así me preguntan, ¿por qué tengo que aprenderlo yo si es ella en la que tiene el trauma o el trastorno? ¿O por qué tengo que aprenderlo yo si él es el que tiene el trastorno? Correcto, eso tienen toda la razón. Pero la persona con trastorno límite de personalidad necesita del apoyo de las personas que están a su alrededor. ¿Pero por qué? Porque ellos ven el mundo totalmente diferente al mundo como lo vemos nosotros. Entonces necesita un guía, una persona que le empiece a mostrar y a reeducar cómo es que se socializa, cómo es que ese pensamiento que nosotros afortunadamente lo tenemos y se llama sensatez, o se llama corazonada, o se llama mundo interior, ser interior, voz interior, llámelo como quieran. Lo tenemos y tenemos la posibilidad desde la lógica poder hacer, poder hacer como un mundo donde puede ser totalmente mejor, ser más compasivos, somos más positivos, somos más prepositivos. Pero ellos no lo pueden hacer porque ellos empiezan su mundo es oscuro y su mundo es negativo, entonces todo es negativo más negativo más negativo. La semana pasada me decía una paciente con trastorno límite de personalidad, doctora, que la atropelle la felicidad. Y yo le pregunté, ¿pero por qué me tiene que atropellar la felicidad? Y dice, no lo sé, me sonó muy rico desde hace muchos años y por eso constantemente lo digo. Y empecé yo a mostrarle que quería decir atropellar la felicidad. Entonces, mírenme que me muero de la felicidad, que me aporré de la felicidad. Esos son términos que no los hace sino personas que no están sino en ese mundo de caos. ¿Ya? Entonces, si están en ese mundo de caos, ¿cómo van a ser ellos para dar algo bueno, positivo, relajante, amistoso, clarificante? No, ellos van a partir de lo que tienen en su mundo interior. Como nosotros los no TDP, nosotros partimos desde nuestro mundo interior de paz, prosperidad, abundancia, alegría, felicidad, humildad, sencillez. Tenemos autocontrol de la ira, de la tristeza, de la depresión. Tenemos todo esto, ¿sí? Además, nosotros podemos pedir ayuda. Tenemos un mar de personas donde nosotros podemos pedir ayudas, donde ellos no, porque ellos desconfían totalmente del mundo, de las personas, porque quien le generó el trauma tuvo que haber sido una persona mayor que ese niño en ese momento. Entonces, ¿qué hay ahí? Que es necesario que nosotros, por favor, hagamos como un pare
en todo este proceso afectivo y empezamos a mirar qué necesita, qué le hace falta y en qué puedo yo aportarle. Es como cuando uno está con un niño menor de 3, 4 años, que querrá este muchachito que llora y llora y grita y no me dice qué, hasta que la mamá o ese adulto mayor está con él y le puede sacar las palabras con las que él necesita para que le entregue algo. Es exactamente lo mismo que hay que hacer con las personas con trastorno límite de personalidad. Pero la diferencia es que si nosotros tenemos paz interior, si nosotros tenemos alegría, positivismo, ellos se sienten, háganse de cuenta como si le estuviéramos echando gasolina, les duele mucho. Pero si a esa felicidad, a esa alegría, a esa paz interior, le agregamos la empatía compasiva, ya ellos están y pueden acercarse y pueden hablar y nos pueden contar cómo se siente, qué sienten y cómo podrían nosotros o poderlos ayudar a estar en un mundo muchísimo mejor que el que ellos tienen. Casi ellos no cuentan cómo es su mundo interior. ¿Por qué? Porque ellos todo es caos. Aún más, con la forma de ver su comportamiento vemos que tiene adentro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que es necesario que nosotros entremos en esa empatía compasiva para poder ayudarlos, para poder jalonarlos, para poder hacer de ellos que tengan como esa confianza y esa zona segura, esa es la palabra, que esa zona segura, que sea su compañera, su compañero, su esposa, su esposo, que sientan ellos que esa persona que está a su lado es su zona segura y si es zona segura, créanme que ellos van a empezar a contarle cómo es su mundo, que lo contaba a un paciente, su esposo, es que mi mundo es oscuro, tú cómo ves luz y yo veo oscuro, ¿ya? Cuando él empieza a contarle, a confiarle su mundo interior, él empieza a abrirse, él empieza a confiar y él empieza a tener entonces y a fortalecer esa zona segura. Pero esa zona segura no es ni la hipervigilancia, ni es la territorialidad, ni mucho menos es esa irritabilidad o esos estados de cambio brutales de un estado a otro. No, ellos van a empezar a confiar y van a empezar a ver que esta otra persona es más calmada, es más receptiva, es más propositiva, tiene algo que le hace falta a él y es su felicidad, es su alegría, es sacar ese mundo oscuro de ellos que los tienen en su alma, sacarlo y entrar a ese mundo de felicidad, de paz interior, de alegría, de confianza, que sí se puede, se sana totalmente, que se puede sanar. La persona, que vuelvo y le repito, necesita, la persona con trastorno límite de personalidad necesita sí o sí del otro, necesita de la persona que está a su lado, por favor, y que la persona que esté a su lado aprenda este lenguaje, aprenda la empatía compasiva y aprenda a partir de ellos, porque ellos son predecibles. Nuestras parejas, las personas que tienen trastorno límite de personalidad y son sus parejas, créanme que ellos son predecibles. Ellos son predecibles ante una alegría, son predecibles ante una tristeza, son predecibles ante un cambio. ¿Por qué? Porque ellos son de constante, o sea, son muy de rutinas. Y esas rutinas para ellos, o sea, son de hacer más de lo mismo. Entonces uno ya sabe que con ese comportamiento, o con ese tono de voz, o con esa tristeza que tiene, o con esa digamos, ganas de no bañarse, ganas de no hacer nada, ganas de no trabajar, ganas de no hablarle, entonces vamos a entender que hay un cambio emocional en él, que hay que averiguar cuál es ese cambio para ayudarles a que ellos retornen nuevamente a su luz, a su mundo, a ese mundo interior, pero de paz y de alegría. Pero eso no se va a lograr, créanme que no se va a lograr rápido. Sí se puede lograr, pero va a ser más dispendioso si no tiene a alguien que le ayude
a que él se logre ver, porque ellos no se ven. Entonces, como ellos no se ven, nosotros somos esa parte del otro que le estamos diciendo qué está pasando. Acabas de subir el tono de voz, mírame que estoy hablando con el perano sultano, en fin, y cambiaste tu tono de voz y cambiaste tu comportamiento. ¿Qué está pasando? Acuérdate que. Entonces uno empieza a acordarles que estoy aquí, que no me voy a ir, esto no es abandono ni rechazo, pero que ese sentimiento y esa emoción que él está sintiendo es de él y es propia, o es de ella y es propia, y ahí son ellos los que deben de trabajar esa emoción. ¿Cómo lo hacemos? Claro que lo vamos a hacer con esa ayuda de poder confiar en el otro, poder confiar y que ellos confíen en nosotros. Porque cuando en realidad ellos confían en nosotros, lo primero que nos van a decir, créanme que es así, ellos nos están diciendo, estoy depositando mi mundo oscuro, mi mundo desagradable, mi mundo de caos, lo estoy depositando en tus manos, ayúdame. Pero ellos no le quitaron la posibilidad de tener ayudas, de poder socializarse, de poder tener esa gran fortaleza de lo que son los vínculos, ¿ya? Entonces, como ellos no los tienen, ellos no lo van a pedir, pero nosotros lo vamos a leer, se lo vamos a leer, y cuando se lo leamos, entonces nosotros vamos a compartir con ellos esto que yo tengo, que es para mí tan fácil, tan sencillo, pero para ellos no. ¿Cómo compartírselo? Vamos a saber cómo lo vamos a compartir y cómo lo vamos a ayudar, y lo vamos a llevar de esa mano o de la mano a que él pueda tener ese mundo interior que sea de paz y de tranquilidad, Entonces, entendiendo esto, por favor, teniendo muy claro que la persona con trastorno límite de personalidad no puede ser narcisista, ni puede tener rasgo narcisista. ¿Pero por qué lo confundimos? Porque creemos que ellos son altivos, creemos que ellos son groseros, que es que ellos nos humillan, que es que ellos... No, eso ya es personal. Y no confundamos lo que es personal con lo que él o ella me está diciendo. Si ella está diciendo esto, si él está diciendo esto, y si yo no parto de mi identidad, de mi sensatez, de mi percepción, entonces ellos nos absorben por completo. Entonces, es esa parte que es muy importante, y es tener ustedes muy claro que quiénes son ustedes y qué van a ayudarle al otro. ¿Cómo vamos a ayudarle al otro? ¿Qué vamos a jalonar en el otro? ¿Qué le vamos a enseñar al otro? ¿Qué le corresponde al otro para poder reeducar sus emociones? ¿Cuáles son las técnicas que son necesarias para que ellos sean conscientes de que cuando tienen ese estado emocional alterado, se den cuenta, se escuchen y se vean? Eso es lo que nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, pero que tenemos parejas con trastorno límite de personalidad, es lo que vamos a hacer. Ahí vamos a encontrar una muy buena, empalme entre lo que ellos no pueden hacer y lo que yo puedo hacer para enseñarle para que él lo haga o ella lo haga. No puede ser que yo lo haga, que yo lo sienta y que yo sea sumisa. No puedes, eso no es así. Eso es que yo tenga todo el conocimiento, que te voy a dar el conocimiento, que eso es lo que tú necesitas para que te sanes de tu trastorno límite de personalidad, que es muy diferente a que yo haga todo por el otro. Que cuando yo hago todo por el otro, eso ya es sumisión. Yo hago todo para que no se enoje, yo hago todo para que no grite, yo hago todo para que él sea feliz, yo hago todo para que él pueda confiar en mí. Y eso es sumisión. Entonces, ahí les dejo para que, por favor, tengan muy claro en este live qué es lo que hay que hacer para que podamos tener una mejor relación de pareja. Muy bien, Eli, te voy a dejar aquí con tus seguidores y los comentarios.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que le han dado clic a la pantalla. Muy buena la recepción de hoy en TikTok y en Facebook. Vamos a seguir interactuando y darle tacta a la pantalla. Las personas de Facebook vamos a darle like, muchos likes a este en vivo, y las personas de Instagram también corazoncito. Por acá la saludamos a la doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por estar acá. Hola doctora, gracias por su excelente trabajo. Buenas noches para todos desde España. Hola, gracias por estar acá. Bueno, como tenemos muchas preguntas, vamos a entrar rápidamente a las preguntas, porque estos temas de pareja tienen muchas inquietudes. Por acá nos dicen: buenas tardes, saludos desde Santiago de Chile, soy TA, TDHA y TLP, además discapacidad física. ¿Es posible que un TLP sea proclive a tener parejas psicópatas narcisistas? Bueno, primero que todo, es muy importante que ya con el diagnóstico que tienes, busques una persona, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, para que salgas como del TDAH, el TDA, no sé, de todo eso, porque el de trastorno límite de personalidad sí se puede sanar. Y sí, es posible. ¿Por qué es posible que la persona con trastorno límite de personalidad tenga más de una pareja? Porque ellos, recuerda que están entre el primer cerebro y el segundo, están en esa parte funcional, y la parte funcional tiene que ver con las adicciones, y una de las adicciones es el sexo. Entonces, como adicción, quiere estar sintiendo una y otra vez esa sensación, esa euforia que genera el sexo. ¿Si es posible que tengan parejas psicópatas narcisistas? Puede ser, es posible, le voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el narcisista, la persona con trastorno narcisista, necesita de la persona con trastorno límite de personalidad para que lo admire, lo persiga, lo tenga siempre en su lenguaje, en su amor, dándole, diciéndole cosas lindas, diciéndole cosas hermosas, que la persona narcisista necesita de eso, alimentarse de ello. Tienen una identidad, las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen muy buena identidad y la tienen súper, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no tienen identidad. Entonces eso ahí se retroalimentan, porque entonces el uno como narcisista le exige, lo maltrata, y le exige que le dé más y más y más, y la persona con trastorno límite de personalidad entiende que eso es el amor. Ok, por acá nos llegan unos mensajes por el WhatsApp y nos dicen: como adulta y esposa de un TLP es difícil manejar ciertas situaciones. Justo me pasó que mi esposo TLP me acompañó a realizar un asunto y de repente me dejó sola y se fue a platicar y coquetear, invadiendo el espacio personal con una jovencita que iba vestida de forma provocativa. Ahí yo cuestionarlo, me dijo que yo estaba imaginando y que yo era una mentirosa. Correcto, pero ¿por qué? Porque ellos primero que todo tienen muy desarrollado el olfato. O sea, el olfato es el único sentido que no pasa por la zona prefrontal, sino que pasa directamente al primer cerebro, que es el instinto, ¿ya? Entonces, primero que todo, el olfato de ellos con respecto a las feromonas es impresionante. Y segundo, ellos van, coquetean, pero si usted se logra ver en sus ojos, va a ver que es que como si no estuviera él en él. ¿Por qué? Porque hay una forma de seducción donde ellos simplemente actúan, ¿ya? Pero sí, ahí es donde
Eso, por ejemplo, es una forma de aprender el lenguaje de tu esposo y no engancharte en que está con la una, con la otra y con la otra, ¿ya? Sino que él está buscando, ni siquiera está buscando a la mujer más linda, más hermosa, más esbelta o exuberante, sino que es el olfato, ¿sí? Y en la medida en que la otra persona le dé lo que él quiere, que es simplemente sexo por sexo, es ahí donde se engancha, ¿ya? O engancha a la otra persona. Ok, por el WhatsApp también nos dicen, doctora, buenas tardes, mi hija tiene una pareja 8 años mayor que ella, ahora de 20 y él 28. Tienen 2 años, siempre que pelean ella toma alcohol para perder la conciencia y lastimarnos. Hace poco me mordió la mano y a mi esposo le aventó el ventilador. Le disculpamos todo lo que pasó y el domingo volví a pelear con él y se cortó las venas porque él escribió insultándola. Dice que ya no va a volver con él, pero él siempre le vuelve a escribir. Mi pregunta es, si él es una persona narcisista porque siempre quiere que él le haga caso, obedezca según él por su bien, le hacía rutinas de ejercicios y comidas para que baje de peso, siempre diciendo que lo hace por su bien, me pone muy triste ver a mi hija así y no dejarse ayudar. Mamá, gracias por compartir. Yo le voy a decir algo. Él no es tan narcisista. Él tiene tanto miedo como su hija. Y él lo que hace es que no quiere verla ni bonita ni atractiva para nadie. Él no quiere sino absorberla para él solamente, como primera medida. Como segunda medida, si usted necesariamente quiere sacarla de ese lugar, necesariamente usted necesita hacer terapia. No su hija, es usted. Haga terapia psicológica con un especialista en trastorno límite de personalidad, donde usted va a aprender el lenguaje de su hija, donde usted va a aprender que hay ciertos gestos que la detonan, que cuando le tiró el ventilador el padre estaba haciendo un gesto, que cuando le tiró a usted tal cosa, usted estaba haciendo otro gesto, o estaba haciendo algún movimiento con su cuerpo. Y eso para ellos es grave, porque los están atacando. Entonces, si ya ella se está autolesionando, lo ideal es que usted rapidito, no lo deje para más tarde, vaya, busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad que le enseñe el lenguaje de su hija para que pueda usted y su esposo tener un lenguaje más asertivo con ella. Y lo primero que hay que hacer es, si usted se ve, la va a ver a ella. Si usted se siente, la va a sentir a ella. Y si usted sí se escucha, la va a escuchar a ella. Y ella va a hacer el cambio que tenga que hacer, que usted le diga. Mientras tanto, no. No hay preguntas. Ok, por el TikTok nos dicen, ¿por qué los TLP no reconocen sus errores? Son tan impulsivos y con rasgos narcisistas. Bueno, gracias por compartir, pero las personas con trastorno límite de personalidad no pueden ser narcisistas. Recuerden que no tienen identidad, mientras que el narcisismo tiene identidad. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Es que en esa impulsividad, es usted donde debe de aprender de él qué lo detona, qué lo entristece, qué lo enfurece, qué le disgusta, qué le está pasando, porque ellos son predecibles, porque no está hablando, no come, no se dirige a nosotros, no nos mira a los ojos. O sea, todas estas, minucias es lo que hay que aprender en esta relación. Ok, por el Facebook nos dice, las personas de TikTok vamos a continuar dándole tacta a la pantalla, no dejemos el tacta solo y recuerden los objetivos en pantalla. Buenas tardes, mi hija tiene 23 años, ¿será posible que en algún momento logre tener una pareja estable, ya que en sus últimas relaciones siempre existen problemas? Pero cuando ella hace esta pregunta, ¿es que su hija tiene trastorno límite de personalidad o su hija no tiene trastorno? Sí, mi hija tiene TLP.
Bueno, tiene trastorno límite de personalidad. Claro que sí. Cuando usted, mamá, vaya a terapia psicológica y le ayude a su hija y que vea en usted y a la mamá anterior a la pregunta, la vea como su zona segura y usted vaya sacándole y vaya ayudándole a reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento y ella vaya sanando sus estados emocionales. Claro que sí se puede. ¿Por qué si ella me traicionó en 2 ocasiones, ahora me revisa todo y me quiere acusar de lo mismo? Porque cuando es como los niños, cuando los niños hacen algo, inmediatamente ellos se quedan como prevenidos y van a estar vigilando a su, digamos, a su amor, a su objeto del amor, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo ella. Yo le diría a usted que por favor vaya usted, no la involucre a ella, vaya usted solo, en silencio, y busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Por favor, recupere su identidad, recupere su valía, recupere su sensatez y de ahí usted puede ayudarle a su pareja si es que quiere continuar con ella para que regule sus emociones y salga de esa hipervigilancia que lo tiene. También nos dicen cómo diferenciar si mi madre es narcisista o TLP, ya que llegó a creer que incluso siente envidia de mí y tuve que alejarme. Quiero entenderla, pero no sé si eso en realidad es narcisismo. No es narcisismo, es trastorno límite de personalidad. Le voy a explicar por qué. Cuando en una pareja con trastorno límite de personalidad y la otra no, y tienen hijos, los hijos hacen parte de esa, digamos, de esa, como el hijo se convierte en ese hijo que le está quitando el amor de su esposa o de su esposo. Entonces el hijo se convierte en un objetivo para su pareja. Y a medida que van avanzando en edad, y si en ese avanzar en edad no han tenido un psicólogo para regular las emociones, eso va avanzando, eso va cogiendo mucha fuerza, el trastorno límite de personalidad, y claro que puede sentir celos y envidia de los hijos. ¿Qué puedo hacer para controlar mi caos y no lastimar a mi pareja? ¿Qué hago para qué? ¿Qué puedo hacer para controlar mi caos y no lastimar a mi pareja? Muy buena pregunta, gracias por preguntar. Para tú controlar tu caos necesitas ir donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y empezar a hacer unas técnicas. Con esas técnicas es para que te sientas, te veas y te escuches y empieces tú a adquirir la identidad, y a medida que vas adquiriendo la identidad vas regulando ese caos emocional. Vas a colocar cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa en las emociones, y ese caos va cediendo y te va sanando. Por acá dice, mi pareja tiene TLP y le parece mal que tenga que ir a trabajar hasta tarde. Siempre discutimos por eso. Claro, porque le está quitando el trabajo, tiempo para su pareja. ¿Qué quiere decir esto? Siente celos de siente celos, si tiene mascota va a sentir celos de la mascota. Si usted tiene hijos va a sentir celos de su hijo, va a sentir celos de su trabajo, va a sentir celos de sus amigos, va a sentir celos de todo lo que lo rodee, porque ellos, yo digo que son, yo te defino el trastorno límite de personalidad que son niños tiranos con mañas de adultos. Entonces, esa niña con mañas de adulto, lo que quiere es que usted esté siempre con él. O sea, que cuando quiera ver a cualquier lugar, en cualquier momento, esté usted ahí presente. Para ella siempre. Por acá nos dicen, doctora, buenas tardes, con las terapias de DBT logran regular sus emociones. ¿Es lo mismo si no soy su pareja, sino su mamá? A ver, lo que pasa es que la terapia del DBT es una terapia donde
Primero que todo es en grupo, segundo, y primero que todo hay que resolver un tema que es individual y es el momento del trauma. Para saber el momento del trauma hay que trabajarlo individual. Cada persona es única con el trastorno límite de personalidad. Y segundo, es necesario, totalmente necesario, que empieces a hacer técnicas con tu cuerpo para poder entender, ver y sentir a tu hija. Entonces, no sé si esta sería una buena recomendación. Aquí hay una pregunta. Doctora, tengo una expareja que creo que tiene TLP. La verdad que la extraño mucho. Me recomienda tomar terapia con alguien como usted para entender su lenguaje y así tener una buena relación con ella. Sí, claro que sí. Si estás interesado, si quieres continuar con ella, si quieres tener una buena relación, claro que sí, con gusto te atendería. Ok, por el TikTok nos dicen, a ver, por acá nos dicen, te mando, ¿tiene hijos? Ay, lo que pasa es que ustedes se responden entre ustedes, entonces no veo tampoco la pregunta. Alimenté su ego, lo alimenté su ego, y lo mismo para los TLP. Ellos igual necesitan a los narcisistas en una relación súper tóxica, pero entre ambos se complementan para mal. Alimentar el ego. Casi me hago. No se necesitan. Para nada. Absolutamente para nada. Ni el uno ni el otro, porque lo hacen totalmente inconsciente. Una cosa es yo, que no tengo trastorno límite de personalidad y que tengo patrones de conducta de mi infancia y me enganche en una persona o narcisista o con trastorno límite de personalidad y que pierda mi identidad, pero es porque tengo un patrón de conducta o un modelo de crianza. Otra cosa es que ellos buscan dónde y cómo poder tener la persona con trastorno límite de personalidad, tener la luz que tiene el otro, tener la fuerza y la claridad que tiene el otro. Mientras que la persona narcisista, necesito de tu falta de identidad para maltratarte y que tú siempre me des lo mejor para mí. Entonces no es una relación buena. Lo ideal es que ambas personas que tengan trastorno límite de personalidad o personalidad narcisista hagan terapia. Ok, por el Facebook nos llega una inquietud. Buenas tardes, doctora. Sospecho que mi ex esposa tiene este trastorno. Cuando algo le molesta, se mordía los labios. Decía que mi hermana no la quería. Ella deseaba siempre mi validación. Empezó a ir al gimnasio y llegaba tarde a casa. Manipuló y no le puse límite. Llegaba tarde a casa y no le puse límite. Y de un rato a otro me manipuló tanto que para que yo me vaya, me manipuló tanto para que yo me vaya de la casa, diciéndome que quería estar sola, que en mi familia no le daban el lugar. Finalmente me descalificó y descartó. Y total, tenía una aventura y ahora metió a la casa a su amante. Son ya novios. Se presenta en la casa de él y ya tiene un emprendimiento y le cuenta cosas muy personales de nuestra relación. Porque actúa como que fuera una persona mala o repite patrones con esta persona como que ya fueran novios desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vuelve y le digo, son niños tiranos con mañas de adulto. El niño llega y conoce a alguien y ya esa personita que le presentaron y jugaron 5 o 10 minutos es mi amiguito, es mi amiguita. Y mi amiguito y mi amiguita, y defienden a su amiguita y a su amiguito por donde quiera. Y quieren estar con su amiguita y o quieren estar con su amiguito. Es exactamente lo que pasa con las personas con trastorno límite de personalidad. Por eso digo, son niños tiranos con mañas de adulto. ¿Qué pasa con la maña de adulto? Ellos, ¿qué entienden las personas con trastorno límite de personalidad? Que para poder llegarle a la otra persona y poder tener una relación con la otra persona, y que si no tiene trastorno límite de personalidad, necesito abarcarlo, necesito abrumarlo, necesito darle si son obsequios, atenciones, llamadas,
te recojo, te corro la silla, te doy el obsequio. O sea, unas atenciones que uno llega y dice, wow, cogí el cielo con las manos, nunca me había llegado un hombre así, o nunca me había llegado una mujer así. Claro, ¿por qué? Porque están en esa conquista, no para la conquista como uno cree, como la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, cree que es algo bien, algo chévere y algo que me encontré que es muy bueno. No, es con el fin de atrapar, de agarrar. Y claro, ellos empiezan a apropiarse de la vida del otro y a presentarlo en todos los contextos. Por acá, por el TikTok nos dicen, ¿y uno qué hace con esos celos? ¿También es posible que a su hijo lo vuelvan TLP? ¿Cómo así? No, ya creo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la otra persona no tiene trastorno límite de personalidad? ¿Qué hace la persona con trastorno límite de personalidad? Lo reeduca uno para que piense por él, coma por él o ella, sienta por él o ella, respire por él o ella, esté como él quiere o ella quiere, esté donde ella quiere o él quiere. O sea, tu vida se la entrego al otro, para que el otro haga conmigo lo que quiera. Entonces, ¿qué pasó? Como todos los seres humanos tenemos todas nuestras emociones, entonces, ¿qué hizo? Que la persona con trastorno límite de personalidad le despertó los celos. Y ese despertar de los celos es que persígame, guíeme, o sea, para que me persiga, para que no me deje, para que no me abandone, para que no me rechace, para que... Entonces, claro, él está haciendo lo que ella le enseñó o él le enseñó. Ok, por el TikTok hay muchas inquietudes. Vamos a ir leyendo las inquietudes de ustedes, muchachos, poco a poco. ¿Cada cuánto tiempo se dan los episodios psicóticos con TLP? Siento mi realidad alterada. Vuelve a ver la pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se dan los episodios psicóticos con TLP? Siento mi realidad alterada. Cuando empieza a la persona con trastorno límite de personalidad a tratar de encajar en algo o en alguien. Entonces, digamos que hay unos quehaceres en la casa y esos quehaceres no les da, o sea, arregle su cuerpo. Vamos a poner este ejemplo: arregla tu cuerpo, tu cuarto. Y pasa todo un día y todo el día lo único que hizo fue tender la cama. Pero eso la agotó. Ya, entonces que siente un dolor aquí, que me coge aquí, acá. Eso es real. ¿Pero por qué? Porque mientras que ella tendía o él tendía su cama, su pensamiento no estaba aquí en el presente, estaba en cualquier otro lugar. Y eso, si es negativo, que la gran mayoría es negativo, más negativo, llega un momento que puede llegarlo a la parte de la psicosis y a la parte de que tiene que ser tratado con medicamentos. Pero eso tiene que ver por la falta de la identidad y que tiene un trauma que no ha sido tratado y que no lleva mucho tiempo en terapia psicológica. Ok, por acá nos dicen, ¿cómo hago para que mi pareja entienda que las personas con TLP no sentimos igual que los demás? Yo le voy a hacer esta pregunta: ¿cómo hacer para entenderlo a usted? Que eso no es una disculpa para que usted lo diga. Perdón que se lo diga así, de cruel. Le voy a explicar por qué. Porque si usted ya sabe que tiene un trastorno límite de personalidad, entonces sánese, tenga empatía, tenga compasión, tenga humildad, tenga sencillez y vaya donde un psicólogo y trátese mínimo 5 años, porque a usted le toca estar 5 años cada 8 días, para que entienda usted que es usted el del problema, no es su esposa, es usted. Para que usted entienda usted mismo que es necesario, que son apenas el 6 al 8% de las personas que tienen trastorno límite de personalidad, y el 96 o el 94% no. O sea, que estás en un mundo donde las relaciones y las interacciones sociales se deben hacer con respeto y con sensatez y con un diálogo, compasión y empatía. Entonces te digo a ti
que por favor vayas donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, que ya que sabes que tienes trastorno límite de personalidad, te sanes. Ok, por acá nos dicen, siempre idealizamos a una persona en instante. Puede llegar a ser perfecta en un instante, ser TLP es tan tedioso a veces. Siempre idealizamos a una persona en instante. Sí, ya la entendí, claro. ¿Pero por qué? Porque ustedes se quedaron en la etapa, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad quedaron en la etapa de los menos 5 años. ¿Por qué? Porque quedaron atrapados en un trauma y no pudieron desarrollar todas estas percepciones, intuiciones, no pudieron desarrollar los autocontroles que tiene cualquier ser humano a medida que va avanzando el niño a edades más grandecitos. Entonces te quedaste en la etapa de la idealización, o sea que te quedaste en menos 3 años. 3 años. Entonces hoy ves a la persona divinamente hermosa, divina, pero si esa persona te dice todo sí y te complace en sí, esa persona tú la amas. Pero si esa persona en algún momento del transcurso del día o en otros momentos te dice, no, es que vamos a salir a tal parte, y ella te dice, no, estoy cansada, tú lo sientes como un abandono y un rechazo. Claro que sí, para que no sea tan cansón y tan tedioso tener que estar viviendo en esto, te digo que puedes ir y sanarte y puedes estar con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, te reeduques esas emociones que no pudiste hacerlo en la etapa de los 3, menos 4 años, que lo puedes hacer hoy en esta etapa de tu adulto o adulta para poder sanarte y tener una relación linda y bonita. Y míreme lo que les voy a decir. Una persona con trastorno límite de personalidad sana y una convivencia con ellos es excelente. Créanme que es excelente. Se lo digo porque yo sé. Gracias, Ceci, por el regalo, por ayudarnos a cumplir un objetivo. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Vamos a continuar de detectar la pantalla. Ya vamos terminando el live. Por acá nos dicen, doctora, esta es mi pregunta como pareja de alguien con TLP. ¿Por qué siempre tenemos problemas cuando tengo que trabajar, cuando tengo que irme de casa? ¿Qué otro problemas por? Esto es mi pregunta como pareja de alguien con TLP. Ya. Perdón. Sí, pero porque cuando tú sales, ella se siente, su pareja te siente que tú la estás abandonando y la estás rechazando. Pero para eso es solución. Haz tu terapia psicológica, aprende el lenguaje de ella. A partir de, si tú te ves, la vas a ver. Si tú te sientes, la vas a sentir. Si tú te escuchas, la vas a escuchar. Créanme que ese escucharse es tan grande, creo que puede ser el 50% de la terapia, donde uno con esta técnica va a verse, va a escucharse y va a escucharle a la otra persona y vas a ayudarla si deseas continuar con tu pareja. Entonces yo te diría que vayas a la terapia psicológica con un especialista en TLP. Aquí están preguntando que de dónde puedo encontrar terapeutas especialistas en TLP. Soy de Chile, no lo sé. Créanme que no lo sé y ojalá que tuviéramos un equipo grande de profesionales que estemos todos comunicados a nivel mundial en pro de esta ayuda del trastorno límite de personalidad. Bueno, para terminar nos dice, no leyeron mi... Sí, Luisa, ya te voy a leer la pregunta, tranquila. Por favor, necesito ayuda. ¿Qué hago si mi jefa tiene TLP? Si tu jefa tiene TLP, no sé cuántos años llevas allí, no sé cuántos años, de verdad necesito saber cuántos años llevas, en qué cargo estás y cuántos años llevas. Pero para vos entender a tu jefa y quieres continuar en ese trabago, es necesario que haga la terapia. Aún más te va a ayudar muchísimo, porque a detonar. Y ahí es donde muchas veces nos damos cuenta que es aprender simplemente a reprogramar nuestras conductas, nuestra palabra, nuestra comunicación. Ok, por acá nos dicen, para terminar. Sí. A ver, el chico, a ver si logró. Hola, doctora. Me sentía bien hasta que mi madre no me quiso hacer sentir escuchada y me detonó algo y me puse mal.
lo más importante es que tú estés en terapia psicológica. ¿Pero por qué? Porque estás en el mundo de los humanos, en el planeta de los humanos y las relaciones humanas. Y si tu mamá te detonó, cualquier otro ser humano te puede detonar. Entonces hay que aprender a que tú aprendas a reeducar emoción por emoción, sentimiento por sentimiento, y no tengas que estar peleando con tu mamá y el resto de la humanidad. Bueno, para terminar, ¿cómo identificamos el momento del trauma? Con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Ok, bueno, por favor no vayan a buscar vayan a hipnosis, reencarnaciones, no sé, otra cosa más. Por favor, vayan donde un psicólogo. Sí, por favor, vayan donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que les ayude en esa retrospección y que se den cuenta en qué momento fue el trauma. Y para que puedan tener claro cuál fue su momento del trauma, porque una persona de esa que no tiene conocimiento del trastorno le puede decir cualquier cosa y los deja más confundidos a ustedes. Sí, eso es verdad, gracias Eli. Bueno, los veo la próxima semana con un tema de esto es de trabajo. En el de trabajo, vamos a mirar cuando tenemos un jefe que tiene trastorno límite de personalidad, ¿ok? ¿Qué pueden hacer los empleados para tener una buena comunicación con ellos? Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar acá. Muchísimos éxitos. Hasta luego.